Niños y niñas del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a la clase de comunicación para sexto grado. A ti, amiguito de YouTube, también bienvenido, que hoy vamos a hacer el análisis de la estructura del predicado y previamente una introducción a lo que es una oración compuesta. En primer lugar, ya, vamos a recordar qué es el predicado. A ver, atentos todos. El predicado es la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. O también es todo lo que se dice del sujeto, ¿cierto? Eso es el predicado. Ahora, el predicado puede presentarse solo, ¿ya? Con un núcleo, o sea, solo a través de un verbo. Ustedes van a aprender que el predicado tiene elementos. Y el primer elemento del predicado es el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Es el verbo. Siempre el núcleo va a ser un verbo. ¿Está bien? Ahora, ese núcleo puede estar acompañado de otras palabras, de otros complementos, o también puede estar solo. Por ejemplo, voy a recordarles que el núcleo del predicado, que es un verbo, puede estar presente en tres formas que tiene el verbo. Primero, voy a sacar mi puntero aquí. Primero, en forma simple, como lo tenemos aquí, este organismo tiene, aquí el verbo está en forma simple. Este organismo ha tenido un consejo de seguridad. Aquí el verbo está en forma compuesta. ¿Ves? Ha tenido. Y aquí el verbo en la tercera oración, el organismo va a tener un consejo de seguridad. Está en forma de perífrasis verbal. No se olviden, el verbo dentro de la oración se puede presentar en tres formas. Simple, como tenemos, el ejemplo es tiene. Compuesto, ha tenido. Y perífrasis verbal, va a tener. Esas son las tres formas que se puede presentar el verbo. ¿Y qué función tiene el verbo dentro del predicado? Núcleo se llama. ¿Está bien, chicos? Ahora, el verbo, aparte del núcleo, tiene sus complementos. Y el primero se llama objeto directo. Y el objeto directo se abrevia así, con una O y una D mayúscula. ¿Y qué es el objeto directo? Es aquel que nombra a la persona o animal o también al objeto sobre quien recae la acción del verbo. Ahora, ¿qué pregunta hago para reconocer un objeto directo? La pregunta que hago para reconocer el objeto directo es ¿qué más el verbo? ¿Qué más el verbo? Repito. Pero también el objeto directo puede ir sustituido o puede ser reemplazado por dos pronombres. El pronombre la y el pronombre las. Eso es en femenino, singular y plural. Pero también puede ser en masculino por el pronombre lo y por el pronombre los. Singular y plural, pero en masculino. ¿Está bien? Ejemplo del objeto directo. A ver, vamos a estar atentos a este ejemplo. Leemos la oración. Mira, esta es una oración para sexto grado. Observen en pantalla. Para proteger la paz y la seguridad global, los gobiernos crearon una organización específica al respecto, la Organización de las Naciones Unidas. ¿De quiénes estamos hablando aquí? De los gobiernos, ¿ya? De los gobiernos. ¿Qué se dice de los gobiernos? ¿Qué se dice de los gobiernos? Que crearon una organización específica al respecto, la Organización de las Naciones Unidas. Eso es el predicado. Pero para encontrar el objeto directo, yo hago una pregunta clave. ¿Qué crearon los gobiernos?
que crearon los gobiernos una organización específica al respecto, la Organización de las Naciones Unidas. Esa respuesta yo la llamo objeto directo. Ahora, vamos con el objeto indirecto. El objeto indirecto se abrevia así, OI. ¿Y qué es el objeto indirecto? Es el que acompaña al núcleo también, pero es el elemento que designa al destinatario de la acción. Ahora, para encontrar el objeto indirecto es muy fácil. Yo puedo hacer dos preguntas. ¿A quién o para quién? ¿Y a quién le hago la pregunta, Miss Katy? Al verbo. Al verbo se le hace la pregunta. Y hay algo más. Si yo quiero reemplazar el objeto indirecto, lo puedo hacer con dos pronombres. El pronombre le o el pronombre les. Si es en singular, con le, y si es en plural, con les. Ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del objeto indirecto. Estas personas esperan brindar su apoyo a otras menos favorecidas. En esta oración, ¿de quiénes estamos hablando? De estas personas. Ya, eso es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Esperan brindar su apoyo a otras menos favorecidas. Miss Katy, pero ¿cuál es el núcleo del predicado en esa oración? El núcleo del predicado es esperan brindar. Y eso es una perífrasis verbal. Esto es, ¿qué cosa? El núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Ahora, para encontrar el objeto indirecto me dice que tengo que hacer la pregunta ¿para quién? No, ¿a quién o para quién? Y aquí veo que empieza con la preposición a. Entonces hago la pregunta, ¿a quién esperan brindar su apoyo? ¿A quién? A otras menos favorecidas. Está respondiendo a la pregunta ¿a quién? Por lo tanto, esto es el objeto indirecto. Miss Katy, ¿y su apoyo qué es? ¿Qué es su apoyo? Esto es objeto directo. ¿Pero por qué es objeto directo? Porque responde a la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué esperan brindar? Su apoyo. ¿Ves? Como la respuesta es su apoyo, esto es objeto directo. ¿Y por qué no estaba marcado ahí, Miss Katy? Porque ahí tenía que explicar el objeto indirecto. Ahora, el tercer complemento o elemento del predicado se llama circunstancial. ¿Y por qué se llama circunstancial, Miss Katy? Porque te indica las circunstancias o la situación en la que ocurre el verbo, la acción verbal. Y generalmente los circunstanciales son adverbios o son frases adverbiales. Por eso es que los circunstanciales existen de, a ver, vamos a ir resaltando. ¿De qué existen los circunstanciales, Miss Katy? Por favor, ¿me puedes decir? Aunque yo ya sé, no voy a recordar, Miss. Ya. De lugar. A ver, quiero que miren en su libro, ya, en su libro, en la página 125, en el libro del área, donde les dije que abrieran, por favor, abran. Y quiero que me digan qué pregunta se hace para encontrar el circunstancial del lugar. ¿Cuál es la pregunta que hago? ¿Dónde, Briana? Muy bien. A ver, Gadiel, de tiempo, ¿qué pregunta hago, hijito? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. A ver, Escalante, de modo, ¿qué pregunta hago? En el libro del área, página 125, ahí dice circunstancial y están las preguntas. ¿Quién es? De modo, ¿qué pregunta hago? ¿Cómo? De modo. ¿Qué pregunta? De modo tienes que hacer
¿Cómo? Solo cómo, muy bien, ¿cómo? A ver, le pregunto a Luciano Robles, la pregunta de cantidad. ¿Cuál es la pregunta de cantidad? ¿Cuánto? Alejandro, la pregunta de causa. ¿Cuál es la pregunta de causa? La pregunta de causa es ¿por qué? Laira, la pregunta de finalidad. ¿Cuál es la pregunta de finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien. A ver, Cristina, la pregunta de compañía. ¿Cuál es? No, ¿con quién? ¿Cierto? De instrumento es ¿con qué? Hay que hacerse preguntas para encontrar los complementos circunstanciales. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Muchas personas trabajan en las organizaciones no gubernamentales y en los movimientos a favor de derechos humanos. ¿De quién estoy hablando aquí? De muchas personas. Eso es el sujeto. ¿Qué se dice de muchas personas? Que trabajan en las organizaciones no gubernamentales y en los movimientos a favor de los derechos. Eso es el predicado. Trabajan es el núcleo del predicado porque es el verbo. Ahora, ¿dónde trabajan? En las naciones, en las organizaciones. Me está respondiendo a la pregunta ¿dónde? Por lo tanto, la abreviatura de circunstancial del lugar es CL. ¿Está bien? Vamos a practicar esto en el libro de actividades, niños, ¿ya? Esa teoría que están en el libro de Lari, que yo les acabo de explicar, lo vamos a practicar en el libro de actividades, página 182. Por favor, quiero que abran su libro ahí, en la página 182. Y muchas gracias a los chicos de YouTube por acompañar a mis niños de sexto grado. Nos vemos hasta la próxima.